Sexta parte de las clases de sistemática con caracteres moleculares. En esta parte vamos a ver cómo se obtienen los datos, los genes, las secuencias para hacer las filogenias. Secuenciar el ADN es el primer paso para hacer las filogenias moleculares. Es la obtención de los datos básicos. La secuenciación es obtener a partir de una muestra el orden de las bases de un pedazo de ADN. Entonces vamos a ir al campo, vamos a sacar una muestra de los ejemplares y a partir de eso vamos a obtener del mismo pedazo una secuencia de pares de bases. Hay varias técnicas de secuenciación, vamos a ver estas dos, que es la Sanger y la secuenciación masiva o de nueva generación. La secuenciación Sanger permite secuenciar un solo gen a la vez. Primero, de tu muestra, tienes que sacar muchas copias del ADN. Después tienes bases que preparaste con un compuesto que puede ser identificable, diferente color, por ejemplo. Y tienes primers, que son la primer parte del gen que quieres secuenciar. Entonces, tienes tu muestra que ya duplicaste con PCR, tienes muchas copias del genoma y pones tus primers. Cuando empieza, y las enzimas para duplicar el ADN. Entonces, el primer se junta en la parte del genoma que tú quieres, tú sabes dónde se va a juntar y de ahí va a empezar a duplicar ese gen y lo va a duplicar varias veces. Entonces, después ves cuáles son las bases que fue poniendo. Puedes saber qué bases son porque están marcadas las bases. Y al final de la secuenciación vas a tener lo que está abajo en la figura, que es la secuencia de bases que se fueron utilizando en cada paso. Es decir, tienes que primero se utilizó mucha adenina, pues ahí se puso una adenina, después guanina, etc. Entonces tienes esta secuencia de 1000, 1500 pares de bases ordenadas. Y con eso tienes la secuencia de ese gen. Esa secuenciación Sanger ya casi no se utiliza o no debería utilizarse. Se utiliza ahora la nueva generación porque permite secuenciar varios genes al mismo tiempo, es más rápida y es más barata. Se le llama nueva generación, pero en 5 o 10 años ya va a salir algo diferente. Lo que hace esta secuenciación es partir el genoma en muchos cachitos y después poner unas placas que tienen pedazos de, como los muchos primers en la misma placa, y van replicando esas partes. Después vas a tener muchos pedazos de ADN y necesitas una librería o un genoma base, un genoma que ya sepas cuál es, de esa misma especie, para ir armando como un rompecabezas todos esos pedazos. O sea, lo multiplicas todo junto y después lo armas. Sin embargo, ya no es necesario secuenciar cada vez que se quiere hacer un trabajo de filogenias moleculares. Ya hay muchas secuencias publicadas que son accesibles en el GenBank. De ahí es donde vamos a sacar la información para las prácticas que vamos a hacer. En el GenBank se puede buscar por nombre científico o por secuencia y te da los datos de la muestra, la identificación taxonómica, en qué trabajo se publicó y, lo más importante, la secuencia de ADN de ese gen. Si no se van a dedicar a hacer filogenias moleculares, no es necesario que sepan todo sobre la secuenciación, pero sí lo básico, cómo se obtienen esos datos, a qué se refiere, qué son esas gráficas que se obtienen y cuál es la diferencia entre lo que hacía Sanger y lo que se hace ahora. Eso es lo básico que deben de saber.